Muy bien, ahí está. Vámonos pues entonces con lo que sigue. Estamos en la primera carta de Shaul de Tarso a un siervo más, a un colaborador, Timoteo, joven colaborador. Ya hemos hablado bastante de él y vamos a seguir en la lectura de estas instrucciones, consejos y básicamente replanteamientos de la Torah. Como lo hemos visto en muchas ocasiones, no es otra cosa que instrucción, es la Torah del Eterno. A mí me llama la atención la ignorancia profunda en la cristiandad, en sus comentarios. Y perdónenme otra vez, la gente luego, ay, que por qué hablas de los mal de los cristianos, que no sé qué, que los hermanos, no, aquí no vengan con corazones de pollos, ni emocionalismo, ni sentimentalismo, ni que hay metido el humanismo ahí entre esas cosas. Y no, en la Torá, en los profetas, el mismo Mesías reprendió y dijo lo que tenía que ser. Y si lo decimos de la misma forma, lo decimos por eso mismo, porque el Mesías dice, escudriñen. Si escudriñan, iban a encontrar. Y a lo que me refiero es de que seguimos viendo todos estos textos y todavía en los comentaristas teológicos se atreven a decir, aquí Pablo permite, aquí Pablo no permite, aquí Pablo enseña, aquí Pablo dice que es lícito esto, y tú dices, ¿aquí Pablo? Es decir, lo que estamos viendo en las cartas de Shaul de Tarso de Pablo es, aunque se pueda escuchar feo coloquialmente, como se dice, por ejemplo, en este país, pues se ha fusilado la Torá, ¿no? Es decir, está haciendo uso de la Torá para instruir, obviamente, a las naciones en aquella época. No les va a decir, mira la Torá, sí, mira la Torá, mira, o sea, y tal texto, tal. No, él simplemente toma todo lo que ya ha aprendido y lo recapitula y lo enseña. Y lo que vamos a ver aquí son instrucciones del Eterno, simplemente dichas en las palabras de Shaul de Tarso. Y básicamente lo que vamos a ver es eso, obviamente combinado con la acción de una vida pues piadosa dentro de, como ya entendimos la palabra piadosa, es decir, observante, dentro de la comunidad y de la familia de la fe, de creyentes en Yeshua, por supuesto. Entonces vamos a seguir viendo esto y van a ver que pues todo concuerda con la instrucción única, no hay dos caminos. Y sobre todo para seguir remarcando que Pablo no es ese inventor de un cristianismo, ese fundador ni tampoco instructor de una religión, nada de eso, porque él está fundamentado en la Torá y la mala interpretación que se le ha hecho y el poder que se le ha dado de sus cartas, pues ya fue otra cosa en siglos posteriores, que se convirtió en una descomposición de la fe bíblica, ¿no? Entonces, bueno, en la clase pasada vimos pues instrucciones también sobre la apostasía, sobre lo que iba a desencadenarse, consejos y exhortación sobre todo a Timoteo de tener cuidado con el comportamiento, las costumbres, las formas, cómo se desarrollan en la comunidad, en la familia de la fe, cosas que vimos que parecían un poco chocantes, ¿verdad? Sobre todo para las mujeres grandes. Pusimos atención en esta expresión de chismes de viejas y cosas, de cómo se dejan llevar y cómo las emociones y cómo se desencadena todo esto. Es importante, imagínense, para guardar la unidad, para guardar pues el shalom en una comunidad. Y bueno, el trabajo arduo, la perseverancia, la enseñanza. Dice la juventud de él, el ejemplo de él como creyente, en conducta, en amor, en fe, en pureza. La exhortación a dedicarse a la lectura, por supuesto, dedicarse a la lectura de la escritura.
estoy recapitulando un poquito porque estamos viendo que siguen dándose consejos, instrucciones. Dedícate a la lectura, le dice, ya sabemos que no iba a estar leyendo novelas ni cosas extrañas. Para ellos dedicarse a la lectura, y por supuesto que no había Nuevo Testamento, para ellos dedicarse a la lectura era dedicarse a los escritos del pueblo de Israel, la Torá, los escritos, los profetas, los salmos. Y bueno, todo eso aunado, por supuesto, a la vida observante y una vida dentro participativa, como un servidor. Acuérdense que también hemos hablado de esas diferencias. Una cosa es el activismo y otra cosa es el servicio para el Eterno, que lo vamos a ir recordando, ¿verdad? Porque una cosa es cuando se meten en un sistema humano ya trabajado y la gente viene con todo el deseo de servir al Eterno, se convierten en activistas en pro de sistemas, y ahí los tienen trabajando con cosas que no tienen nada que ver con la escritura, que todo tiene que ver con hombres. Yo mismo se los dije cuando estuve en estos sistemas y en la última iglesia que estuve siendo parte del equipo ministerial, que se llamaba, pues uno se da cuenta que al final de cuentas es activismo y todos son planes de los pastores y a la vez planes de sus cabezas, porque están bajo coberturas de hombres, y a la vez activistas de sus denominaciones, ¿no? Eso es, bueno, a mí nadie me puede contar, 23 años viendo diferentes denominaciones y sistemas, ni tampoco nadie me puede decir, ay, ¿por qué dices? Lo digo porque yo lo vi, porque lo experimenté, nos pasó, nos trataron. Entonces, bueno, para que no me salgan con sus corazones de pollos, ¿verdad? Que, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué es? ¿Qué dice? Y que se expresa, y no se pongan aquí con corazones de pollos humanistas, las cosas como son. Y Shaul de Tarso también lo dijo, las cosas como son. Y bueno, lo último que hablamos en la semana pasada también, hablando de las cosas como son, y hablando del lugar donde yo también estuve, el presbiterianismo, basado en esta palabra, presbíteros, basado en una traducción griega, pero que en la cual en el hebreo directamente habla de los ancianos que conformaban el Anshei, bueno, en hebreo Knesset, Hagedolá, lo que es los varones de la Gran Asamblea, que después se le conoció, primero fue el Consejo, los varones de la Gran Asamblea, después fue de regreso al exilio el Sanedrín, y que después hubo un nuevo consejo a través de Yeshua y los discípulos. Se refiere a estos miembros del consejo y no tiene nada que ver con una denominación presbiteriana ni nada de esas cosas. Ya aprendimos todo eso, ya lo hablamos detalladamente en la clase pasada. Y que me adelanté un poquito a ver este verso 1 del capítulo 5, en donde se menciona la misma palabra, presbítero, y que en contexto está hablando de la misma palabra que es anciano, pero a excepción de que aquí no habla de un miembro necesariamente del consejo o de el Sanedrín de su momento, sino de personas mayores. Personas mayores. Y bueno, Shaul de Tarso escribe a Timoteo también las formas de cómo proceder en estos casos. Y bueno, él sigue dando instrucción. Él sigue hablando lo que habla la Torá y la Escritura también, por ejemplo el Tanaj, hablando de los mayores, hablando de respetar las canas, hablando de todo esto. Dice, no reprendas al anciano, la reprensión es lo que se debe de evitar. La exhortación debe ser, dice, como un padre. Igual incluso dice a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres. Y a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Hay una forma siempre de dirigir, de tratar los asuntos, ¿no? Lamentablemente siempre estamos rodeados de situaciones complicadas, situaciones con los hermanos, con las hermanas, con los familiares, hablando de la fe y hablando de la consanguineidad, es decir, entre familia o entre parte de la fe espiritual.
Y lamentablemente necesitamos seguir un lineamiento que a veces no se lleva, lamentablemente. Y es importante esto porque si no se lleva el lineamiento, por ejemplo, que estamos viendo en las cartas de Shaul de Tarso, entonces empezamos a sacar todo fuera de contexto. Vean cómo desde el principio vienen los lineamientos. Él como servidor, Timoteo, colaborador en un lugar, hay hermanos, hay personas, hay de diferentes orígenes, de diferentes líneas de pensamiento, pero todos vienen a la unidad. Shaul habla lo que es importante, las formas de proceder, las formas de conducta de los menores, de las mayores, de las ancianas, de las personas. Hay toda una cosa que de veras es a veces malabárico, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y la instrucción es elemental para esto, ¿sí? Cuando se necesita hacer una exhortación, tiene que haber esta reciprocidad, ¿sí? Tanto el que es exhortado como el que exhorta. Y tiene que haber entre ambas partes, siempre los vínculos que ya se dieron, ¿sí? El vínculo de la buena nueva, del shalom, de el amor, del respeto, todo esto. Pero se necesita pues alcanzar la madurez y tener el entendimiento para tanto dar la exhortación como recibir la exhortación. Lamentablemente pues a veces esto no se da por las cuestiones humanistas, humanas o lo que sea, y pues vienen muchas complicaciones, ¿no? Pero no está fuera. Vean que al menos en el caso de Timoteo como joven, emita una exhortación a los grandes, ¿sí? Especialmente los grandes, cuando los grandes, por supuesto, a nadie se les puede negar la edad, a nadie se le puede negar tal vez las vivencias. Me he topado con personas mayores y dice, ¿a mí qué me puedes decir? ¿A mí qué me vas a decir? ¿Cómo te puedes dirigir a mí? O sea, como que sienten que ya nada más por el estatus creen que nadie les puede decir nada, creen que no pueden ser exhortados, creen que pueden tratar a todos de la misma forma y pues no. Shaul de Tarso está instruyendo y está diciendo que pues tiene él que hacer uso de esto. Y obviamente como exhortación siempre, no como reprensión. Es decir, no es como una especie de descarga de juicio y condenación. No, nunca debe existir esto. Nunca debe de existir la acusación, la condenación, el juicio severo, no, simplemente la exhortación. Y evidentemente el creyente, en este caso, sea grande, sea menor, padre, hermano, joven, anciano, pues debe mostrar la misma reciprocidad y recibir también la exhortación de la misma forma. Y es algo que se tiene que trabajar, todos tenemos que trabajar en esto. Poder emitir una exhortación con madurez y que la otra parte pueda recibir la exhortación con madurez, pero eso es algo que pues debe de existir en ambos como creyentes. Y bueno, aquí agrega Patricia Domínguez, por tanto, alentados los unos a los otros y edificados el uno al otro, tal como estáis haciendo. El uno al otro, siempre hay forma de esto. En el caso, por ejemplo, de Timoteo, bueno, que él iba a ser un juez, un shofet, como ya lo hablamos, pues iba a tener la necesidad de él intervenir en todos los casos, ¿no? Desde los pequeños hasta los mayores. Y entonces por eso dice no reprendas. Ya dijimos que esta palabra anciano, que no tiene que ver con el anciano que está en el consejo, porque pues los ancianos que están en el consejo lo más bien son los que exhortan, o en todo caso tampoco quedaría fuera que este anciano fuera del consejo y también tendría que ser exhortado. Pero cuando ya vemos que agrega a los jóvenes, a las ancianas, a las jóvenes, a las más jóvenes, entonces ya habla de que él participaba dentro de todos los miembros, también emitiendo exhortación.
recibir exhortación y emitir exhortación es una forma de crecer también. Y debe ser admitida, ¿verdad? No podemos no admitir una exhortación. De veras que eso es importante, que todos lo podamos recibir. Sí, que va a llegar un momento que vamos a recibir exhortación. Y tenemos que admitirlo, tenemos que reconocer cuando es necesario recibir una exhortación. Y obviamente otra vez, ya lo dije, no se trata de reprensión, no se trata de juicio, no se trata de condenación, no se trata de todo eso. Por un lado, porque también lo hemos visto, lo hemos sabido, lo hemos escuchado, sobre todo algunos hermanos, por ejemplo, que salen de algunos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, con el tehuacanazo y así todos maltratados, porque ahí no exhortan. Ahí los juzgan, los reprenden, los endemonian, o los corren, o les dicen condenaciones y medios. Es como en la cristiandad. En la cristiandad es lo mismo. Hay lugares así, ¿verdad? Totalmente aterradores, en donde no los bajan de maldiciones, de condenación, de les va a pasar esto, les va a pasar lo otro, salieron de la cobertura, todas estas cosas. Y no es eso, se trata de exhortar. Uh-huh. Evidentemente sabemos que en esos lugares pues obviamente no hay instrucción y no hay instrucción con el Ruach HaKodesh, solamente hay vara y hay palo, ¿no? Y hay espada, pero no hay instrucción con el Ruach HaKodesh. Uh-huh. Bueno, entonces dice, no reprensión, exhortación sí, al anciano como padre, a las jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Uh-huh. Y bueno, esto es importante y tiene también, ya hemos hablado también antes de esa parte de nuestra transformación, porque a veces tú dices, oye, necesito exhortar a alguien, a un familiar, a alguien cercano, y te sale con que, así como que, ¿y tú quién eres? Así como que, ¿me entienden? La comparación aquí es a veces un poco de sospecharse, porque para nuestra generación, tú puedes decir, bueno, ¿qué hermano exhorta a su hermano, no? Bueno, si hablamos del mundo, por supuesto no. Entonces tenemos que tener la referencia de que pues finalmente tiene que ser como creyentes, ¿no? Entendiendo qué es exhortar y entendiendo las implicaciones. Uh-huh. Bueno. Y bueno, ahí van poniendo Pedro 5, igualmente mancebos y sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque el Todopoderoso resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es importante. Al final de cuentas el Eterno nos pone en la balanza de la humildad y la soberbia, y a Él ahí nos expone. Ahí nos expone. Aquí en México hay un dicho el que se enoja pierde. Y ahí se nota cuando alguien no admite la exhortación, cuando alguien no admite que ha cometido cierto error, cuando alguien no admite, entonces lo que tú puedes ver es enojo, desesperación, actitudes aceleradas, puedes ver, ¿cómo se dice? Toma de decisiones sin siquiera pensar, de una forma acelerada. Entonces tenemos que ser sabios en las dos partes, si vamos a exhortar o si vamos a recibir exhortación. Es muy fácil esto, ¿no? Como les digo, en México se dice este dicho, ¿verdad? El que se enoja pierde, punto. Y pues bueno, dicen por acá, no reprensan haciendo que es el mismo texto, dice Jimena, los condenan si no hacen lo que el pastor o profeta les dicen, o si van, pero no reprenden y exhortan a volverse al pecado. Así es, en esos sistemas lamentablemente vemos eso. Vemos un autoritarismo del súper ungido llamado pastor o llamado rabí o roé o lo que sea, o el superior, que solo emite condenaciones, ¿verdad? Si no le dicen amén a todas sus cosas. Uh-huh. Y se van sobre ello, guerra contra él. Pero jamás una exhortación para hacer teshuvá, para la Torah, nada, o sea, menos en la cristiandad.
y otra vez, perdóname, la gente no se me ofenda, pero ¿qué me puedes a mí decir? Tú, 23 años en esos sistemas de todo tipo, democráticos representativos, autoritaristas, los llegué a ver. Entonces, es muy evidente todo esto. Cuando sale la carne, dice por aquí, la soberbia y el orgullo. Bueno, en el verso 3 en adelante entra otra vez lo que ya hemos mencionado antes y lo vamos a ver ahora claramente, el asunto de las viudas. El asunto de las viudas, la viudez. Dice, honra a las viudas, las realmente viudas, agrega en este texto, ¿verdad? Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan primero estos a ser piadosos, a ser observantes, obviamente basados en la Torá, con su propia familia, y a recompensar a sus progenitores, porque esto es agradable delante del Todopoderoso. Bueno, vienen una serie de consejos, una serie de instrucciones, que también son parte, por supuesto, de la comunidad, de la familia, de la fe, de los creyentes, donde quiera que estén, y que nunca van a faltar. El caso de las viudas. Shaul de Tarso emite algunos aspectos que aparentemente están pasando en ese lugar y que regularmente pues suelen ocurrir en diferentes lugares, ¿no? Vamos a ir viendo este asunto. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, dice, aprendan primero estos a ser piadosos con su propia familia, a recompensar a sus progenitores. Esto le agrada al Eterno. Esto le agrada al Eterno quiere decir, estos mandamientos del Eterno. Está en la Torá, ¿sí? El mandamiento de honrar a los padres, dentro del mandamiento y el concepto que tiene que ver con la responsabilidad de los hijos. La referencia, cuando empieza a hablar de más detalles, es porque también hay una necesidad apremiante en la comunidad de los creyentes, de velar por las viudas, porque la Torah lo dice, velad por las viudas, ¿sí? Las viudas evidentemente son mujeres que quedan desamparadas y que el pueblo de Israel se ocupaba de ellas. En el primer siglo, obviamente, dentro de los creyentes, dentro de la familia de la fe, habiendo un consejo, habiendo hermanos, habiendo todo esto, y habiendo viudas, también tenían que ser recibidas. Por supuesto, cuando hablamos de viudas, en la viudez, cuando habla la Torá de la viudez, se refiere a una mujer totalmente desamparada. Hubo en la Escritura viudas desamparadas muy grandes, que no tuvieron hijos y que siempre necesitaron la ayuda, ¿verdad?, del pueblo de Israel, según el mandamiento. Y siempre las hubo y siempre las habrá. Entonces, es basado en la Torá que Shaul de Tarso empieza a dar esas instrucciones. Él como que pone énfasis especialmente en el asunto y en el trato de las viudas, ¿sí? Porque la viuda que está dentro de la familia de la fe y que ha quedado totalmente desamparada, por supuesto, sin hijos, y si no tuvo hijos tampoco tuvo nietos, y no hay familiares que la sostengan, y obviamente no está el marido, evidentemente, y además es mayor de edad y ya no puede ni trabajar, no puede sostenerse, entonces la congregación le tiene que extender la mano y apoyarla, definitivamente. Es Torah. Shaul de Tarso se basa en esto. Sin embargo, Shaul de Tarso tiene que ser detallista en cuanto a todas las leyes que le rodean a este mandamiento. Vean lo que dice. Número 1, entonces, si es realmente viuda, pero tiene hijos o nietos, bueno, ellos tienen que ser agradecidos, ser piadosos con sus progenitores. Gracias, Mario Leal. Por ejemplo, está Éxodo 22:22, no afligéis a la viuda o al huérfano. Dicen el 5, ahora bien, cuando dice ahora bien, significa te voy a dar detalles de lo que tiene que ver con la ayuda, por supuesto, a las viudas. Dice, la que es realmente viuda,
y ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en el Todopoderoso. Fíjense nada más. Aquí hay dos puntos importantes. Porque una vez que ya vimos que, bueno, si hay viudas pero tienen hijos o tienen nietos de una forma, bueno, eso no hay ningún problema. ¿Sí? Tienen su confianza en el Eterno, sí, y el Eterno va a usar los suyos para siempre estar sosteniéndolas, ¿no? En el caso de lo que sigue, la viuda que realmente ha quedado desamparada, si es creyente, fíjense nada más, número 1, si es una viuda realmente y totalmente desamparada, entonces lo que sigue es que si es creyente va a tener su confianza puesta en el Todopoderoso. Es decir, no va a tener ella que estar buscando, puesto que ya no está en capacidad de sostenerse, no va a estar desesperada, no va a estar afligida buscando, sino que va a depender totalmente del Eterno, y el Eterno evidentemente va a usar a los que están alrededor para su sostenimiento. Imagínense. Entonces, aquí tenemos que tener dos puntos: viudas realmente y viudas, yo podría decir, que son realmente creyentes. Porque también se nota cuando hay personas que, como los otros mandamientos, por ejemplo, sobre el pobre, y se la pasa quejando y se la pasa diciendo, es que no encuentro, es que nadie me da, es que esto, y entonces necesito, y se la pasa pidiendo, ¿verdad? Porque ya hemos hablado también de este punto. También es importante cómo Shaul de Tarso lo empieza a desmenuzar, y también la misma Torah, ¿verdad? Porque no es posible de, por ejemplo, alguien con las capacidades, con la edad, nada más se escude en el, es que el sistema dice que ya tengo tantos años y ya no me dan trabajo, ya estoy así como que, ya estoy sin trabajo. Y tú dices, espérame tantito, ¿no? Pero eso dice el sistema, pero ¿qué dice el Eterno? ¿Y qué dice tu condición? ¿Y qué dicen tus fuerzas y tus años? Entonces, hay que tener cuidado con los vividores, que se la pasan quejando de que ya el mundo aquí el sistema ya los excluyó y que nada que ver con eso, y hay que ver que realmente sí tienen la necesidad. En el caso de las viudas igual, ¿verdad? Cuando ya quedan en esta condición, vemos aquí que no tienen ellas mismas que andarse mostrando, porque ahí se nota, cuando quieren abusar del mandamiento, sino que confías en el Eterno, entonces el Eterno va a hacer todo lo demás por medio de los que le rodean. Lo que estoy diciendo es tener mucho cuidado también en esos aspectos. Dice aquí que la que realmente ha quedado viuda, totalmente desamparada, dice, tiene puesta su esperanza en el Todopoderoso y persevera, que dice, en súplicas y oraciones noche y día. Es una mujer de oración, es una mujer de entrega, es una mujer de servicio, y está esperando totalmente en el Eterno. Y hace una diferencia. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Hace una gran diferencia, y aunque es una comunidad de creyentes, y aunque es un lugar donde hay creyentes y hombres, varones y varones y varonas creyentes, no se descarta que lleguen mujeres en estas condiciones, entregadas a los placeres. Dice, estas que llegan así, dice, viviendo, dice, ya están muertas. ¿Por qué? Porque no viven la vida piadosa, sino más bien la vida pues del mundo. Agrega, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. El fin de todo esto es que no se nos halle una tacha dentro del mandamiento, y que por medio de la Torah se nos pueda ser juzgado. Dice en el 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su familia, comenzando con el primer ejemplo, es peor que uno incrédulo y ha negado la fe. Definitivamente, ¿sí? Si está la viuda, por ejemplo, y no proveen sus hijos cuando los hay, entonces ha negado la fe, dice. Es peor que un incrédulo, dice, ha negado la fe. Luego agrega en el 9,
sea incluida en la lista la viuda no menor de 60 años, mujer de un solo marido, aprobada por buenas obras, si llegó a criar hijos, si mostró hospitalidad, si lavó los pies de los santos, si socorrió a los afligidos, si se dedicó a toda buena obra. ¿Ya? Y aquí ya va a extenderse y va a hablar básicamente de cómo se debe de llevar a cabo el mandamiento de la Torá de no descuidar a las viudas, ¿no? Como pusieron acá, no afligir a las viudas, no dejarles vivir una vida afligida, sino poner atención en ellas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba en el primer siglo basado en la Torá? Los creyentes, espérame que está saliendo esta ventana, los creyentes, en base a esas instrucciones, y eran todos lados, aunque aquí lo vemos solamente en la carta a Timoteo, pero como él iba a encargarse de este lugar, o iba a estar aconsejando, exhortando, instruyendo y juzgando todas las cosas, pero al final de cuentas Shaul de Tarso seguramente a donde quiera que iba daba las mismas instrucciones, por supuesto, porque están basadas en la Torá. Número 1, no olvidarse de la viuda. Número 2, no olvidarse, ¿cómo es no olvidarse de la viuda? Primero, que sea viuda verdaderamente, que esté esperanzada en el Todopoderoso, que en base a su edad amerite la ayuda porque ya está incapacitada totalmente para el trabajo, porque no quiere decir que con que sea viuda solamente, ya necesita ayuda, porque más adelante Shaul de Tarso también lo menciona, ¿verdad? Hay viudas jóvenes que pueden rehacer su vida, pero ya cuando habla de estas edades ya dice, ya son mujeres, ¿verdad? Que evidentemente pues ya pasaron su vida, que deberían de vivir como mujeres, como madres, y entonces empiezan a poner una lista de requisitos para poder ayudar a estas viudas, para evitar que haya malos entendidos o personas aprovechadas o cosas extrañas en esos aspectos. Imagínense todas las cosas que tenían que estar ellos al pendiente, ¿verdad? Y empieza a decir, sea incluida en la lista, ¿cuál lista? Las viudas que iban a ser apoyadas. Las viudas dice que no menor de 60 años, es decir, superior a 60. 60 ya quiere decir, ya entraron a la edad de ancianas, ya su etapa ya es diferente, ya se debe demostrar en mujeres creyentes, por supuesto. Digo, no hablamos del mundo, porque en el mundo pues hay personas que, aunque ni siquiera sean viudas, en la soltería o en las nupcias repetidas, no les importa y quieren seguir viviendo como sea. Son cosas que ya es un desorden completo, ya no hay Torá, no hay instrucción, no hay nada, es solamente corazonadas y corazones de pollos y sentimientos, emociones y etcétera, hasta supersticiones. Pero en el caso de la Torá es muy específico y muy claro, ¿no? Bueno, dice, sea incluida en la lista entonces la viuda no menor de 60 años y además mujer de un solo marido. Mujer de un solo marido. Y bueno, aquí Shaul de Tarso también es de reconocer que aquí es donde vemos, por eso les dije al principio, da vergüenza la ignorancia de los líderes en la cristiandad y en la religiosidad, que dicen, aquí Pablo permite, no permite, aquí Pablo enseña, y es que no es Pablo, es que Pablo de Tarso, Shaul de Tarso, solamente está usando la Torá. Cuando habla aquí de la viudez, de la edad, y cuando habla además de esas características en la vida de esas hermanas, también apunta esta interesante particularidad: mujer de un solo marido. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, en el orden de la Escritura, en el orden de la Biblia, en el orden, por supuesto, del Eterno, esta característica, esta pureza, esta forma de seguir la instrucción, esta forma de ser, de haber vivido
pues está dando mucho de qué hablar. Está diciendo, bueno, es una mujer que ha seguido la instrucción, es una mujer que ha seguido el orden, ha seguido la conducta, es una mujer que ha entendido la Torá, por ende, por decirlo, lleva buenas notas. Y no solo eso, ¿sí? Porque aún así, fíjense nada más, la Torá sí permite que las viudas vuelvan a casarse, por ejemplo. ¿Sí? Si ustedes van a la Torá, las únicas dos formas en donde hay segundas nupcias es cuando hay viudez y es cuando hay adulterio, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos conceptos y estas normas entran dentro también del mismo orden. Por eso dice Shaul de Tarso poner, y no es que lo haga difícil, es que imagínense en el primer siglo o en cualquier generación el hecho de saber que dentro de la congregación va a haber ayuda a las mujeres. ¿Sí? Es como en México, por ejemplo, y permítanme hacer una especie de ejemplo, ¿no? En México, en un sistema de gobierno paternalista, que toda la gente está esperando en el gobierno, hay, por ejemplo, promesas de campaña donde dicen, y yo prometo darle a todos los ancianos, a todos nuestros viejitos, darles una pensión, ¿no? O prometo así como que ayudando, y que hay uno que dice, y que las mamás, amas de casa, reciban un sueldo, por ejemplo, ¿no? Y que y entonces empieza a haber un alboroto entre la sociedad, y empieza a ver, ¿y cómo le hago? Y a ver, yo para comprobar ser ama de casa, o para comprobar que soy ancianita, y entonces, en todos lados, en los deportes, yo me acuerdo, tuve un familiar, ¿verdad? Que pues crecieron ellos, el papá, el hijo y todo, el deporte, el fútbol y todo eso, muy buenos y esto y lo otro. Y un día se le ocurre pues llevarlo para que fuera probado en uno de los equipos aquí en México, famosillos, ¿verdad? De los principales. Y ¿saben qué? Por tratar de encajarlo, tuvieron que falsear el acta de nacimiento para decir que era más joven. Porque era una característica, era un requisito, que fueran menores de cierta edad. ¿Por qué? Porque ya los están pensando en cómo se van a desarrollar y cuánto tiempo van a ser esclavos ahí, ¿verdad? Cuánto tiempo les van a durar las rodillas y cuándo los van a correr, porque ya son inservibles, ¿verdad? Entonces no pueden recibir mayores de cierta edad, y entonces tuercen el acta de nacimiento pues, para atender el requisito y decir, ya entro, ¿no? Y así, todo esto, ¿no? Dice María de Mequila, dan sus despensas, todo eso. Es decir, el ser humano siempre, incluido dentro de la familia de la fe, entra gente que está buscando la forma de trampear para ser beneficiario de lo que se da ahí. Es lo que está haciendo Shaul de Tarso. No es algo extraño, no es algo anormal, no es algo que digan ustedes, ay, ese Shaul de Tarso está omitiendo, está excluyendo, mira, y aparte de misógino, ve todas esas cosas, y ya saben cómo se lo traen con Shaul de Tarso. No, es un orden que habla de la Torah. Y habla de un beneficio, sí, pero a unas tienen que incluirse y lamentablemente a otras tienen que excluirse. ¿Para qué? Para evitar trampas, para evitar cosas que dentro del orden del Eterno pues no son admitidas. Ahora, evidentemente, también estamos viendo que las características van a entrar en personas que vienen de las naciones. Ya hemos hablado, cuando hablamos de este tipo de temas que son un tanto conflictivos y de debates, que lamentablemente a veces ya venimos de las naciones, o en el caso de algunos hermanos ya que han pasado por más de una nupcia, por un lado, por el otro, por teologías, por consejos, por lo que sea, en aspectos que dicen, bueno, es que esto pues se enseñó así y pues ni modo, se tomó la decisión y lo que sea, y ahora ¿qué se hace? Ya hemos hablado en la serie de Creados para Ser Uno, cuando Shaul de Tarso menciona el que fue llamado de tal forma, dice quédese como está, hablando de la unión, hablando de las parejas, hablando de esto. Cuando ya concretaron algo, aún fuera de la ignorancia, pero ahora entran en orden y entran en el conocimiento de la Torah, bueno, dice, bueno, quédense como están, no pueden generar más desorden. Entonces, más bien lo que ya fue concretado, entonces ya
concluirlo, ¿no? Y perseverarlo. Pero en el caso de esas características, Shaul de Tarso parece que tiene que ser muy específico, porque tal vez la demanda era tanta que había quienes se podrían colar y podrían inventarse características. Y pues nada como el testimonio de las personas en esas características, ¿no? Por eso empieza a hablar de una lista de las que iban a ser incluidas. No menor de 60 años, que hubiese tenido un solo marido, que hubiese sido aprobada por buenas obras, vean. En el caso de que si crió hijos, por ejemplo, si mostró hospitalidad, si lavó los pies de los santos, ya hablamos de esta expresión que significa lavar los pies de los santos, ser hospitalaria, poder recibir, poder servir a los hermanos que llegaban a las casas, porque era una costumbre antes y era una asociación del que venía de un largo camino, recibirlo, darle reposo, lavar sus pies. Es como un gesto hoy día de dar un vaso de agua, ofrecerle el asiento a alguien en la sombra, que descanse, darle comida. Significa eso, una excelente recepción y hospitalidad. Entonces lo ponen dentro de las características. Si ayudó a los afligidos, si se dedicó a toda buena obra. Es decir, características que ya de por sí demuestran su vida piadosa, es decir, su vida observante. Características que después le van a traer pues una recompensa, ¿no? Y también agrega las no incluidas. Y vean lo que dice en el 11. Pero no incluyas viudas más jóvenes, porque cuando impulsadas por la pasión se apartan del Mesías, desean casarse, exponiéndose a ser acusadas por haber quebrantado la primera promesa. Y aprenden también a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando las cosas que no deben. Fíjense nada más. Y bueno, aquí incluye en la lista personas que no son incluidas, o bueno, estoy diciendo que da una lista más, pues, de mujeres que no son incluidas, porque por sus frutos los conoceréis. Número 1, viudas menores a 60 años, o incluso dice más jóvenes. Y la característica principal es impulsadas por la pasión, se apartan del Mesías. Es decir, estamos viendo, en este caso, personas con características que, aunque están dentro de la comunidad de la fe, dentro de la familia de la fe, tienen edad joven y que realmente no siguen al Mesías, que no han hecho un voto delante del Mesías, que no están en fe, no están en fidelidad, no están en santidad, no están en observancia, sino que pues se nota una vida totalmente pues concupiscente, ¿no? Básicamente es eso, porque aquí dice básicamente que apostatan, que se apartan del Mesías. Ahora la pregunta es, ¿qué es apartarse del Mesías? Porque pues, se puedes encontrar personas que no, que mucho Mesías, que mucha Torá, que mucho esto, que mucho el otro, pero la verdad las cosas es de que nada más es de palabra, pero nunca hay una evidencia real de fe. Entonces, apartarse del Mesías es simplemente apartarse de la instrucción, apartarse, y ahorita lo va a mencionar Shaul de Tarso, apartarse del voto al Mesías, es decir, de permanecer en el mensaje de la buena nueva, siguiendo al Mesías, fieles a él, ¿sí? Pensando en que ahora él es el medio por el cual el Padre le sustenta. Ese tipo de mujeres evidentemente está mostrando características totalmente mundanas, incluso que a veces suele ocurrir. Bueno, en la cristiandad ni se diga, otra vez, no se ofenda la gente que está ahí o que lo defiende todo este sistema. En la cristiandad existe esto, es más, se promueve. Miren, en la última iglesia que estuvimos, era una iglesia
presbiteriana, de corte liberal, con fuertes influencias estadounidenses. Y ahí, al contrario, ahí era una cosa de que todos los que estén solos mayores, hasta había un disque ministerio, entre comillas, que se llamaba Puente. ¿Y Puente por qué? Porque eran supuestamente ese ministerio un puente para que personas solas, de todas las condiciones como sea, finalmente encontraran parejas y parejas y parejas y se unieran, y si no funcionaba, entonces pues veían otra opción y todo eso. Y era una cosa que dices, espérame tantito, ¿de qué se trata esto, no? Era como todo lo contrario que dice aquí Shaul. En vez de decir, ¿sabes qué? Eso no es seguir al Mesías, eso no es haber hecho un voto delante de él y serle fiel a él. Aquí parece, en ese lugar parecía como que era todo lo contrario, justamente eso, como que, a ver, personas que están solas y están llenas de pasiones, pues acá les buscamos lugares y personas, y entonces ocurrían todas esas cosas, ya saben. Y se confundía a veces las buenas intenciones y los buenos deseos, ¿verdad? Sí, simplemente eso, con concupiscencias, ¿no? Con concupiscencias, y eso obviamente pues ya estamos hablando de un desorden completo, ¿no? Entonces, el asunto aquí es apartarse de la fidelidad del Mesías por un impulso de pasión, y que andan buscando unirse otra vez. Dice, se exponen a ser acusadas por haber quebrantado la primera promesa. ¿Cuál primera promesa? La promesa de haber sido entregadas al Mesías, al servicio, porque entiendan también esto, y vamos a comprender esto. Nosotros lo hemos hablado anteriormente, porque hay aspectos que dentro de la fe, cuando se alcanza la madurez, cuando se toman responsabilidades personales, propias, de personas mayores, y siempre lo hemos recomendado también, que siempre finalmente va a ser lo mejor, cuando quedan ausentes, ¿verdad?, de sus parejas, pues no sean abordadas por emociones o sentimientos, y lo mejor es mantener ese voto a favor del Mesías, y mantenerse en el servicio, mantenerse en la observancia, hacer pues un voto, ¿verdad?, de servicio al Mesías. Y estoy hablando pues de las características que menciona aquí Shaul de Tarso. Ponen aquí, a ver, Salmo 119:21, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Dice María M, dice, si les dan fácil el sustento, entonces se volverían ociosas, chismosas, con tiempo para pensar en placeres mundanos, deseos carnales, pasiones. Así es, de hecho ahorita Shaul de Tarso dice, mejor las jóvenes, dice, cásense y críen hijos. Ahorita vamos a ver esto. Patricia Domínguez dice, grupos como lugares de encuentro. Así es, son cosas que pasan ahí. Pone Gabriela, Tito 2.3, también algo que le dice a Timoteo, asimismo a las ancianas, que sean reverentes en la conducta, no adictas, es esta versión, no adictas a chismes, porque a veces esto como que ya no tienen mucho que hacer y mucho que pensar, nomás están viendo a ver en dónde están causando problemas, ¿verdad? Están causando chismes. Ayer hablábamos por acá con los hermanos que estábamos, ¿verdad? De unas personas que están en la calle, vendiendo, ¿verdad? Tienen un pequeño negocio, su comida, y de pronto se rodean de otras mujeres que parece que están de ociosas, parece que pues bueno, sus maridos trabajando, dejan a los hijos en la escuela, y de ahí en más lo único que tienen es libertad para andarse metiendo en casas, andar chismeando, andar viendo. Dijimos que son una especie de reporteras de la colonia, ¿verdad? Saben todo, se enteran de todo, se transfieren todo ahí, saben quién salió, quién no salió, quién se murió, quién no, todo. Entonces, es una cosa que tú dices, oye, espérame, tienen que enfocar la vida en el Mesías, en el servicio, en el estudio, en la oración. Por eso dice, incluye a estas, las que están sirviendo, las que están orando, las que están dependiendo del Eterno, pero las que ves de ociosas, las que ya están de chismosas, todo eso no está bien. Bueno, agregan también, en lugar de que las personas estén tranquilas, las inquietan en decirles que tienen derecho a realizarse en un sentido,
lamentablemente no encuentran paz, así le pasa, dice, a mi hermana, dice Laura Monroy. Bueno, ahorita vamos a ver lo demás sobre las mujeres jóvenes, viudas. Dice, es tan común el chisme, se convierte en un estilo de vida, entra suave y después destruye todo. Es lamentable. Miren, es algo que tenemos que cuidar mucho. Sí, el chisme, el decir algo con cierta intención, cuando ya tiene una malicia, cuando está buscando algo más que simplemente comunicar o dar una información, es algo bien grave, es bien tremendo. Tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. Dice, en Chile les dicen bisagras, si no están en la ventana, están en la puerta, dice Franco Paula. Bueno, bisagras, si no están en la ventana, están en la puerta. Híjole, es tremendo, ¿verdad? Y lamentablemente pues se dejan llevar por todo ese tipo de conductas del mundo. Entonces, dice, no incluyas a estas. Dejan el voto del Mesías, pierden su fidelidad y entonces se exponen, quebrantan esa promesa. Y también dice, aprenden a estar de ociosas, yendo de casa en casa. Y no solo de ociosas, dice, sino también chismosas, entremetidas, hablando las cosas que no deben, ¿verdad? A ver, permítame. ¿Qué pasó, chiquita? Aquí llegó Mical. Hola. Bueno, me vino a saludar Mical, estaba la puerta abierta y ya se metió, a ver si viene mi esposa para acá. Hola, aquí está Mical. Sí. Adiós. Bueno, perdón porque no estaba bien cerrada la puerta y viene otra Mical, que ya sabe caminar, ya saben, anda conociendo todos los rincones de la casa. Bueno, dice Consuelo González, es asunto serio lo del chisme. Y bueno, por eso Shaul de Tarso es como muy realista y muy preciso, ¿no? Y es de todo creyente, ¿eh? Obviamente aquí ya habla de las mujeres en cierta edad que se les va a ayudar y otras que están buscando otras cosas. Pero es dentro de todas las personas. Si no nos dedicamos al servicio, al eterno, al estudio, a la reflexión, a la meditación, miren, tu mente va a estar vacía y tu mente va a estar buscando algo. Porque si no estás concentrado en el eterno, entonces vas a estar concentrado en el fútbol, por ejemplo. Ahorita la gente en el mundo, como está vacía, no es llena espiritualmente, no tiene el Todopoderoso, no tiene... Y para eso sí tienen tiempo, ¿verdad? Para el fútbol y para esas cosas mundanas y la política, para eso sí tienen tiempo. Pero le dices, oye, la Biblia, el estudio, ay, no tengo tiempo, soy muy ocupado. Pero bueno, pero a la hora de la hora, como el mundo solamente les sacia en partes, pues de pronto están, pum, no hay nada, obviamente no tienen palabra, no van a meditar, no van a orar, no van a estudiar, ¿qué entonces, ¿con qué me puedo llenar ahorita? Fútbol. Y ahorita está el asunto del deporte, ¿verdad? Eso y cualquier otra cosa. Literatura, tecnología, ciencia, llámenle como le llamen. Incluso hasta cosas perversas, ¿no? Entonces, vean, ayer hablamos de Moisés, por ejemplo. El gran siervo, el gran esclavo del Eterno. No, hombre, a este hombre le faltaban horas al día para seguir sirviendo, al Eterno y al pueblo de Israel. Pero imagínense a alguien que no tenía eso, pues solamente está deseoso y... Hasta David mismo le pasó, ¿se acuerdan? David mismo, cuando dejó de ir a la guerra, cuando le dijeron, ¿sabes qué? Tómate unas vacaciones, no hay problema. ¿Y qué pasa? Se le fueron los ojos, ¿verdad? Y Beth-sheba y el pecado. Y así, y hoy día el mundo pone todas las instrucciones. Ya el hecho de poner todo eso ya quiere decir, ya los hizo apostatar, ya los hizo irse en pos del mundo. De vanidades, de deseos, de materialismo, superación, de planeación, de todas estas cosas. Entonces, son distracciones fatales, ponen aquí. Hoy día ya están esos que del mundial y que no sé qué, que, ¿verdad? Los partidos y ya está la gente ahí metidísima. Es decir, al final de cuentas, sí, entra en todo.
Igual los hijos. Los pobres hijos en familias que no son creyentes, que necesitan hasta escuelas de tiempo completo para que estén haciendo algo, ¿verdad? Y cuando no están en la escuela y que les dan vacaciones, pues, ¿qué hacemos con ellos? Pues escuela de verano y algo para que sigan ahí, porque es lo único que saben. Y si de plano ya fueron a la escuela y en la tarde ¿qué hacen? Bueno, haz tu tarea y haz lo que quieras. Y están enfrente de la pantalla y los videojuegos y el smartphone y están... ¿Se dan cuenta? Entonces desde el chico hasta el grande. Y así es el mundo. Te sirve la mesa con todas las distracciones. Entonces, es para todos. Aunque aquí específicamente obviamente habla de esta parte que es muy importante. Ahora, evidentemente es tan importante, y yo creo que Shaul de Tarso lo pone aquí como relevante, le da su lugar, porque en una clase pasada, hablamos del engaño de Satanás en la mujer de hoy día por medio del feminismo. Y son temas que también ha hablado mi esposa, comentarios que ha hecho, apreciaciones sobre el estatus que hoy día vive la sociedad en el mundo bajo el feminismo, sobre todo las mujeres, en donde dicen que solamente son algo si salen a hacer cosas. Y es muy importante que el Eterno dio responsabilidades, dio particularidades para una familia, y la mujer es muy importante, la crianza. Sí, hay viudas que no tuvieron hijos y bueno, ya hay su forma de sustento, pero también hay mujeres que dejan esa responsabilidad por inclinarse, por ejemplo, pues a la vida desordenada, ¿no? A la vida desordenada. Y ahorita vamos a entrar en el asunto de la crianza. Bueno, entonces primero aprendan, dice, y aprenden también estas, después del desorden de todo, a estar de ociosas, yendo de casa en casa. Y hoy día ya ni salgo de casa en casa, ¿verdad? De Facebook en Facebook. Es lamentable, de pronto llegamos a enterar, ¿verdad? Y no les quiero llamar ni hermanas. Y yo sé, a veces no sé qué buscan, a veces en la casa de estudios, personas, mujeres, y a veces ni siquiera están viudas. A veces simplemente están casadas, pero no sé cómo están, y a lo mejor no están con los maridos, yo qué sé. Y andan de Facebook en Facebook. Y por aquí, por allá, y por el otro, y según haciendo fraternidad, y según mucha fraternidad, incluso hasta varones, o varones solos, solteros, o lo que sea, y metiéndose sin querer en cruce de expresiones y palabras y supuestas amistades, y de veras se convierte en algo indeseable. Entonces, desde ya les he dicho, eso de las redes sociales, pues son sociales, no tiene nada que ver con una red de fe, no tiene nada que ver con una red de familia de la fe. Sí, por eso yo en esos lugares yo ya no acepto personas, muy extraña, a veces tengo muy poquitas personas ahí, no tengo necesariamente tanta comunicación, a menos que sea de la casa de estudios, parte de lo que es importante. Pero bueno, yo no sé cómo gente se la pasa ahí en los chats, con uno, con otra, y así. Y dices, bueno, aquí está, la escritura lo dice. Han dejado realmente el voto y se han dedicado más bien al activismo, casi chismolero, ¿verdad? Yo no sé cómo llamarle. Y bueno, cosas como estas. Aprenden también a estar, y dicen casa en casa, hoy día de Facebook en Facebook, de ociosas, chismosas, entremetidas y hablando cosas que no deben. Y lamentablemente no solamente mujeres, también hombres llegan a caer en este asunto, ¿verdad? Bueno, una exhortación muy fuerte, muy fuerte y muy directa. Y evidentemente no queremos en la familia de la fe que nadie sea señalado de esa forma. No queremos en la familia de fe que nadie de nosotros sea señalado de esa forma. Ya no solo por ser mujer o por ser viuda o anciana, no, sino en ninguno de nosotros. 14. Por tanto, dice, deseo que las más jóvenes se casen. Hablando de la primera línea, acuérdense que todo vamos entendiendo por líneas correspondientes a lo que se va diciendo desde principio a fin. Habla de las viudas jóvenes.
Aquí es uno de los comentarios que yo leí que decía un teólogo, aquí el hermano Pablo autoriza que las viudas se casen, joven. Y tú dices, ¿cómo que Pablo autoriza? Es que es la Torá la que autoriza, el Eterno el que dice que tiene que hacerse. Pablo solamente es una estafeta, es un, ¿cómo se dice? Pues sí, emisario, ¿verdad? Es un heraldo, nada más. Pero lo que está enseñando aquí Shaul de Tarso es Torá, ¿sí? Dobles nupcias, sí está permitido. Cuando hay viudez, las más jóvenes se casen. Y no solamente casarse por casar, no son impulsos, no están hablando de apostatar ni deseos, sino ¿para qué? Para que críen hijos, sean buenas amas de casa, no dando al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Qué les parece? Porque algunas ya se extraviaron en pos de Satanás. Y aquí es cuando agarras y despedazas al feminismo reciente, muy nuevo, inexperto, con muchas dificultades, con tantos problemas entre ellas y con tantas cosas. La responsabilidad de las mujeres, y hablando en general, porque aquí ahorita vamos a retomar el tema de las viudas jóvenes, el papel que les ha dado el Eterno para que no estén de ociosas, para que no estén extraviadas y apostaten y se pierdan en los deseos del mundo. Fíjense, criar hijos. El hecho de criar hijos te ocupa toda tu vida. Las que son mamás y han tomado esta responsabilidad al 100% lo saben. Son de tiempo completo. Y más, por ejemplo, en el caso de las mamás, lo digo como un servidor, por el caso de mi esposa, que son también homeschooler, que se le conoce hoy día, ¿no? Bueno, que son mamás también que participan en la enseñanza, en la formación intelectual de los hijos, ¿no? Son absoluta y totalmente mamás del 100%. Aquí es donde dices el feminismo y todos esos movimientos, esas cosas de igualdad y que la mujer quiere salir y tú dices, a ver, pero espérame, ¿por qué quiere hacer algo que va contra de su naturaleza? Es decir, ¿cómo tiene un hijo, es bebé y le dan tantos días cuarentena y que tiene que regresar al trabajo y tú dices, ¿y el hijo? Ah, es que lo dejo con la abuela o lo dejo en la guardería o lo que... ¿Pero cómo? El hijo. Es tu hijo. Es parte de ti, acaba de salir de ti, necesita de ti. Necesita por lo menos 1.5 años de ti, de tiempo completo, porque lo amamantas. De entrada ya saben el amamantamiento, ¿verdad? Es la mejor vacuna, el calostro, la alimentación del pecho es lo mejor, o sea, es la mejor vacuna. No necesitan vacuna, ese es el elemento en el pecho. Y tú cuando ves mujeres y dices, es que ya tengo que regresar a trabajar, y tú dices, ¿cómo? Pero es mamá, acaba de parir. Lo necesita tanto su hijo, no solamente en los primeros 2 años, el resto de la vida. Más cuando son 2, 3, 4, 5, más, mamás de tiempo absolutamente completo. Y no tienen tiempo ni para el chisme. Pero cuando los entregan al sistema y los entregan por allá y los mandan por allá y todo eso, y entonces se quedan, ¿y ahora qué hago? Y dice el sistema, pues vente, entrégate al trabajo. Órale, pues allá. O si no, pues ahora qué hago, pues éntrale al chisme. Éntrale al Ministerio de Comunicación, dicen en algún lugar, ¿verdad? Al Ministerio de Comunicación. Entonces, miren cómo hay en la Torah un orden perfecto, pero el ser humano se la ha complicado, es realmente. Shaul de Tarso en este apartado, hablando de las viudas que no tuvieron hijos, que estaban jóvenes y que son viudas, efectivamente, la Torah les permite las dobles nupcias, aquí sí. Y dice, sí, pueden volverse a casar. Aquí Shaul de Tarso no dice la Torah lo permite, bueno, él lo dice en consejo, lo dice en forma de instrucción, porque él ya lo sabe en la Torah. Sean buenas, no solamente ser amas de casa, tienen que ser buenas amas de casa,
es lamentable en esta generación que a veces hay personas que son mamás porque por los errores, por la conducta, por el tipo que se encontraron, por lo que sea, y ni querían, ni deseaban, ni nada. Imagínense hasta dónde ha llegado el engaño de Satanás, el desorden, todas estas cosas. Porque el fin es llegar a ser madres, criar hijos y ser buenas amas de casa. Pero hoy día, ¿cómo se ha degradado esto? Llegan a ser madres por errores, por concupiscencias, por accidentes, por yo qué sé. Y peor, no son ni buenas amas de casa ni madres, al contrario, parecen que tienen hijos extraños, parece que tienen enemigos, parece que son indeseados y también son indeseables, parece que los aborrecen, los maltratan, no, nada, o sea. Y lo que pasa es todo lo contrario. Aquí dan al adversario ocasión de maledicencia. Y lo que Shaul dice es, no, todo lo contrario. Si siguen el papel del Eterno, cuando se les permite en las dobles nupcias criar hijos y sean buenas amas de casa, y ahora, ¿qué es Akeret Habait? Ya mi esposa, bueno, el caso de las mujeres, a ver, yo le pregunto a las mujeres que han estudiado seguramente las clases de mi esposa, y aquí está mi esposa también escuchando, el concepto en hebreo es Akeret Habait. A ver, ¿qué significa? ¿A qué está relacionado? Igual si no, pues bueno, a ver, mi esposa, a ver rápidamente. Akeret Habait. En el concepto hebreo, esto de ama de casa, imagínense, hasta en el concepto castellano, ama de casa, ¿qué es eso? ¿Y qué es, por ejemplo, Akeret Habait? ¿Entienden? Es decir, hoy día, bueno, si ama de casa ni siquiera quieren ser ejecutivas y quieren estar en la onda, ¿verdad? Ahora imagínense poder ser aquellas que llevan la batuta en la casa, que están, y por eso también cuando ha comentado a mi esposa sobre estos temas, cómo el feminismo ha denigrado el concepto de mamá, de mujer, de esposa. Tanto que hoy día mujeres que están cumpliendo el orden del Eterno, siendo mamás, siendo amas de casa, siendo esposas, estando en casa en su responsabilidad, para algunas ya es vergonzoso decir, es que estoy en casa, así casi, es que soy ama, ¿eres qué? Es que soy ama de casa. ¿Qué? Es que soy ama de casa. Como que no quieren decirlo, como si eso fuera denigrante, como si esto fuera lo peor, como si fuera qué, porque el sistema ha creado esto. Realmente denigrante es que yo soy profesionista y estoy trabajando para el sistema. Eso es denigrante. ¿Cómo? Eso es todo totalmente contrario. Lo que dice el Eterno es, Akeret Habait, aquí pone mi esposa, columna principal del hogar, vean. En el sentido de que está al tanto supervisando en la logística, en el control, en todo lo que pasa. Sí, el varón se sale, va por el sustento, trae el sustento, la comida, hace el trabajo duro afuera. Mayormente está la mujer. Y está sosteniendo todo esto. Administra, instruye, educa, observa, participa. No solamente los ve crecer y todo el tiempo está con ellos. Ahora, yo sé, vivimos en un mundo totalmente descompuesto, en donde la soltería o la mamá soltera y todos esos conflictos por sus deseos, por sus malas decisiones, por todo lo que sea, por supuesto lleva consecuencias, pero aún así siempre hay la forma de aún una mujer sola poder seguir atendiendo a sus hijos, trabajando en casa, por ejemplo. Eso es fabuloso. Pero el problema es cuando después de sus errores cometen más errores y cometen el error de dejar a los hijos, descuidarlos, entregarlos a otros lugares, a otras personas, etcétera. Y por el afán y la ansiedad, como ya lo estudiamos en las palabras de Yeshua, vienen más descomposiciones. Dice mi esposa, aquí es como una columna que sostiene una construcción sin la cual se derrumba. Y también hay un proverbio, ¿verdad?, donde habla de la mujer que edifica, ¿verdad? A ver si me ayudan a ponerlo por ahí. Yo lo recuerdo
no muy bien, a ver si lo ponen completo. Dice, las del mundo, dice, lo hacen para denigrar a uno. Sí, las mujeres que crecen en el sistema del mundo con el enciclopedismo encima metido, ¿verdad? Para ellas ser mujer realizada según ese sistema es llegar a ser profesionistas y llegar a tener éxito y tener, y para ellas ser amas de casa es como analfabetismo. Gracias, Gabriela, ahí está, Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, ahí está, va poniendo columnas, pero la necia con sus manos la derriba. Gracias. Entonces, esto tiene que ver con lo mismo, no me estoy saliendo del tema. Shaul de Tarso está tocando puntos principales, importantes, que están relacionados a lo mismo. En aquella época a lo mejor no era tanto la inclusión de la mujer en la rutina del mundo, por ejemplo, el sistema, ¿no? Hoy sí, pero en aquella época no, en aquella época era pues el chisme, la verdad, ociosidad y todas estas cosas. Pero hoy imagínense, hoy esto, más el feminismo, más la igualdad, más la equidad de género, más todos estos degeneres, más todo esto, es un mundo totalmente en caos. Dice Luis Alberto, ahora el papá trabajando y la mamá queriendo trabajar, abandona a los hijos en guarderías, recibiendo maltratos, huérfanos. No, hoy día y se tienen consecuencias de ese tipo. Niños abusados, ¿verdad? Sexualmente violentados, abandonados, niños que requieren la atención de los padres, niños que se orinan porque están llamando la atención, niños que tienen conductas así, asado, niños que esto, que el otro, y así está la descomposición. La verdad de las cosas es de que, como lo hemos dicho antes, el Eterno desarrolló y creó la protección de la madre para que los hijos sean la mejor aportación hacia afuera. Pero cuando viene Satanás y les dice no, no es así, entonces viene la descomposición, y por eso estamos esta generación así. Con la generación de los millennials y de los otros millennials y quién sabe cuántas cosas, y es un desorden. Imagínense nada más. Vean, Lulú de la Rosa dice, mi hermana dejaba a su hijo recién nacido en la guardería y le daban diazepam para mantenerlo dormido. Fíjense nada más. Para mantenerlo dormido. Bueno. Luis Rivera, dicen, solo soy ama de casa, mi marido no me deja, dice, trabajar. Pero otras dicen, yo tengo una maestría como ama de casa, así educo a mis hijos de la mejor forma que existe en este mundo. Yo creo que eso es correcto, ¿verdad? Las mujeres que están de tiempo completo tienen maestría tienen un doctorado, ¿verdad? De amas de casa. Se merecen el reconocimiento, por supuesto, del Eterno, por cumplir su rol. Y eso, la guardería, no lo dudo, pasa en todos lados, ¿verdad? Los sedan. Ya también supimos, alguien lo comentó o lo vimos, mi esposa lo vio por algún lugar, estas personas que las ven pidiendo limosnas en las calles, que traen a niños en los brazos y que tú los ves todo el tiempo y todo el tiempo están dormidos. Dices, ¿y estos qué les pasa? Los sedan para que estén dormidos y para que den más lástima, así como que, ay, mira esta pobre familia y este niño todo desvelado, a lo mejor ni come, a lo mejor está enfermo. Entonces son técnicas, imagínense, tramposas. Entonces una cosa así, dices, no sé hasta dónde ha llegado la sociedad, y dónde a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, y lo único que vemos nosotros es, Padre, ten piedad de nosotros, ayúdanos, corrígenos, cámbianos, perfecciónanos. Si se cometieron errores, entonces ayúdanos a rectificar y hacer ahora bien las cosas y a estar en la senda correcta, porque es lo que tenemos que hacer. Y Yeshua dijo, vosotros sois la luz de este mundo, la sal de esta tierra. A ustedes deben de verlos, a ustedes deben de percibirlos, tienen que tomar ejemplo de ustedes. Tenemos que hacerlo así con nuestros familiares. No quiero hablar de nuestras experiencias, pero
Siempre queremos impactar a los nuestros familiares. Primero mi esposa y yo como pareja, como matrimonio, que vean y que digan, aquí funciona algo, y al menos que lo imiten, que pregunten, que sepan. Porque ya afuera ves parejas que se separan, y se separan, y se separan, hijos abandonados, y problemas, y conductas, y delincuencia, y pleitos, y un montón de cosas, y lo único que tú puedes hacer es ser luz y sal a los que te rodean. Porque ya de ahí en más, pues solamente la gente decide. Lamentablemente la gente decide por el mal. Dice Eliseo Abad Israel, dice, es verdad, a mi papá, dice, le avergüenza que esté criando hijos cuando tengo carrera universitaria. Dice nada más. No, y además de esto, o sea, los papás sí, o sea, se toman como criar, es hasta que se gradúen y tú dices, espera, me estás promoviendo algo que es antibíblico. Una sociedad bien deteriorada, que el Eterno tenga misericordia de nosotros. Lulú dice, le decían que tenía autismo y toda su vida tomó fármacos, ahora tiene 33 años, resultó que no estaba enfermo. Imagínense nada más, dicen por aquí, dice ahora se comporta como autista. Bueno, dice Mónica Sochipa, además se los rentan. Yo vi una entrevista, dice un chico de 13 años que había sido rentado desde niño y entre más pequeños más queda la renta para explotarlos pidiendo limosna. Fíjense nada más, ¿hasta dónde está este mundo? Por eso les digo que a veces hay que tener más que discernimiento, ¿verdad? La percepción, el entendimiento de lo que vemos afuera, a quién ayudar, a quién no. Hay muchas trampas. Muchos se aprovechan de la tzedaká y fingen y esto. Si en el mundo, imagínense, si a veces los creyentes se la pasan fingiendo y mostrándose como los abandonados del mundo, ahora imagínense en el mundo, pues peor. Bueno, ¿cómo se acabarían muchos conflictos siguiendo instrucciones? Y agrega Shaul de Tarso, en el caso de las viudas que tienen el mandamiento de las dobles nupcias, criar hijos, buenas amas de casa, para no dar al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y agrega, porque algunas ya se extraviaron siguiendo a Satanás. Fíjense nada más. Algunas viudas, dice que son jóvenes, ya se extraviaron siguiendo a Satanás. ¿Cómo se extraviaron? Y lo está diciendo Shaul de Tarso dentro de los creyentes, en donde está Timoteo, o fuera de, pero el punto es, dentro donde estaba la familia de la fe, había viudas jóvenes que se dejaron llevar por sus pasiones y sus deseos. Abandonaron la fidelidad al Mesías, la observancia, la piedad, el compromiso que hicieron con él y se desviaron siguiendo a Satanás. Siguiendo a Satanás no quiere decir, que se fueron así, ¿verdad? Pactando con el diablo. No, simplemente siguieron a este mundo. Y se extraviaron y cayeron y siguen siendo arrastradas por este mundo. Y Shaul es muy realista. Es muy realista. Hay que tener cuidado con todo esto. En el mundo tú puedes aconsejar, tú puedes instruir, tú puedes decir, la Torah dice, el Mesías, los apóstoles repitieron, pero al final de cuentas, por sus frutos los conoceréis. Al final de cuentas, por sus frutos los conoceréis. A veces se tiene la Biblia, a veces se cree que tiene la Biblia, a veces se cree algo, pero la conducta lo dice todo. La forma de proceder, la forma de vivir, todo es muy simple. Dice Judy, dice, mi papi no quería que estudiara porque me iba a casar y tener hijos. Aunque mi mami trabajó, dice, hasta hace pocos años, y ahora sé que debería haber obedecido a mi papi, dice que murió hace poco. Bueno, muchas veces eso pasa, hasta después uno se da cuenta, y uno creyendo que la modernidad es la mejor opción, después nos damos cuenta que lo natural y lo que siempre ha estado escrito es lo mejor, hasta que vienen las consecuencias.
Bueno, 16. Si alguna creyente tiene viudas, manténgalas y no sea grabada la congregación, ¿vea? A fin de que ayuden a las que realmente son viudas. Otra vez, el mandamiento de asistir a las viudas está aquí explícito. Solamente que dice, base a los consejos anteriores, si hay viudas pero tienen hijos, ocúpense de ellas. Si hay quien se ocupa de ellas, entonces la verdadera ayuda a las verdaderas viudas en esas condiciones, pues no va a faltar, sencillo. Y bueno, después de eso entra en el asunto de los ancianos que gobiernan. Y aquí es interesante porque aquí ahora no vuelven a poner la palabra presbíteros. Y tú dices, a ver, vamos a ver la palabra presbuteros, y tú dices, a ver, miren, vamos a entrar en una búsqueda de la razón, en la coherencia, en la prudencia, ¿sí? En la cordura. Digo, pidiéndoselo y exigiéndolo a las autoridades eclesiásticas de la cristiandad y todo este asunto, de saber a qué se refiere todas estas cosas. A ver, los que escucharon la clase pasada y entramos en el tema de presbíteros, ustedes escucharon eso, ¿verdad? La clase pasada dijimos, por ejemplo, la denominación que proviene de Juan Calvino y Juan Knox, denominada presbiteriana por el presbítero, y que ventajosamente lo traducen ahí como presbítero, y tiene que ver con el anciano gobernante, pero lo posicionan acá como un cuerpo de gobernantes, y especialmente los líderes o los pastores, para su manutención, lo usan hasta denominacionalmente. La misma palabra después, cuando habla de ancianos, por supuesto le ponen, sí, claro, los ancianos de la congregación, que no sean gobernantes. Pero por otro lado, cuando ves aquí en el 5:17, los ancianos que gobiernan bien, tú dices, pues ¿cuáles ancianos? Es que si tú vas a una iglesia y tú vas al presbiterio y vas al pastor ordenado, el pastor ordenado es el único que enseña y es el único que está pidiendo ser sostenido y pide los diezmos y exige los diezmos. Y en esas iglesias, en cualquier iglesia. Pero si tiene un cuerpo de colaboradores que también están dedicados, por ejemplo, de tiempo completo a la enseñanza, a juzgar, a dirigir, a exhortar, el pastor no reparte su sueldo entre todos los que son participantes. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, cuando dice aquí los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la predicación y en la enseñanza, es decir, retribuirles económicamente porque especialmente trabajan y se dedican arduamente, porque la Escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. La pregunta es, a ver, ¿por qué aquí los denigran y aquí sí les ponen ancianos y no les ponen presbíteros? ¿Por qué? Porque en las iglesias, cuando hacen su cuerpo de gobierno, el único asalariado y que es benefactor y que recibe todo y que está exigiendo el diezmo y todos los beneficios y todos los pagos, y pagos de colegiaturas, y pagos de servicios, y pagos de rentas, y pagos de todo, y pagos de todo, y todo de todo, y autos nuevos, son los pastores, los presbíteros. Y sus ayudantes y algunos incluso que están ahí a veces de tiempo completo, no les dan más que las gracias. Y aquí está todo este manejo sistémico de la cristiandad cuando dices, ya estoy entendiendo. ¿Se dan cuenta? Es decir, bueno, sí ya sabemos cuando hablamos del diezmo del Tanaj versus, la ley del diezmo del Tanaj versus la ley del Mesías. La ley del diezmo, ya dijimos, fuera de vigencia dentro de los términos, en el sentido de que no hay levitas, no hay templo, no hay santuario, no hay sacerdotes, no hay sacrificios, pero la ley del Mesías es, yo los envío y no les va a faltar nada, el Padre les va a sostener, el Padre va a usar a personas que les van a sostener. Pero cuando viene la cristiandad toman el modelo antiguo para hacerlo jerárquico para ellos y posicionarse en solamente algunos benefactores.
Pero vean el orden diferente en la Escritura. Y cómo tuercen estos movimientos denominacionales sistémicos basados en, pues ahora sí que, en la compra y venta, en el negocio. Qué interesante. Así es, como dice Patricia, solo un pastor, dice, los demás sirven al tal. Y así es en todos lados, y así hasta el hermano recientemente siempre comentamos, Juan Carlos, que pues eran servidores en una iglesia, ¿no? Y obviamente pues ahí los forrados en dólares casi, y con autos y con todo, propiedades y todo, y pues eran los pastores. Pero de ahí todo su séquito de guaruras y todo lo demás, pues servían a Dios. Y ya con las gracias eran suficientes, si es que les daban las gracias. Pero ahí ustedes se dan cuenta cómo hay una manipulación. Número uno, posicionándose jerárquicamente, tomando autoridad sobre los congregantes, atemorizándolos con maldiciones, sujetándolos obligadamente al diezmo según el modelo del Mishkan, y después solamente como benefactores uno y únicos los pastores presbíteros. ¿Se dan cuenta? Es más, casi ni a viudas ayudan. Es decir, sí, ciertamente, como ya lo hemos dicho antes, y Yeshua lo enseñó, el obrero dio su salario, como dice la Torá sobre los ministros, no pondrás bozal al buey que trilla, es decir, son merecedores por la obra, pero el Eterno es el que se encarga de usar a personas para sostener lo que Él levanta. Y ya hablamos de que en aquellos sistemas no es el Eterno, sino son los hombres que estructuran un sistema financiero y autosostenible, pero para los mismos hombres. Entonces ahí no está interviniendo el Eterno. Entonces, bueno, aquí tiene que ver básicamente con hermanos, con esas características que vienen en la Torá también de los jueces, y que además de eso gobiernan o enseñan o instruyen, especialmente que trabajan arduamente en la predicación y en la enseñanza, es decir, que están siendo parte de. Y bueno, entendiendo pues que por eso el sistema ha entorpecido y ha hecho cosas diferentes, ¿verdad? 19. Contra un anciano no aceptes acusación, excepto en presencia de 2 o 3 testigos. De la misma forma, el que es parte del consejo y que se le traiga una acusación. Es decir, había situaciones en donde estos colaboradores, por ejemplo, tiempo completo, estos o los demás que participaban, o cualquiera que participaba, podría ser acusado solamente pues solamente por alguien, por envidia, por venganza, por algo, de causarle pues un perjuicio. Y entonces era muy fácil, por ejemplo, acusar a alguien, ¿no? Era muy fácil. Es como cuando aquí en la casa de estudios, ¿no? Pues sale gente diciendo pestes por una otra cosa, por sus doctrinas, por sus formas de vida, lo que sea, y nada más se la pasan como chachalacas diciendo cosas. Y la pregunta es, a ver, ¿dónde están los testigos? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo sabe? No, nomás ladran, ¿verdad? Aúllan como lobos, y dice Shaul de Tarso, no se puede admitir una acusación si no realmente hay testigos de las cosas que son y cómo son. Por eso mucha gente que de pronto, bueno, unos cuantos que llegan a salir aullando y cosas así de estas, ya después la gente los tiene por locos, porque estos que hablan de sí mismo y por sí mismo, dan testimonio de sí mismo y nadie más dice ellos mismos. Entonces, ¿qué? Es puro invento. Ahora sí que chines andan de ociosos. En aquella época tenían que, y vean, no estamos hablando de una especie de fuero, no había impunidad. Lo que sí había era protección en contra de los falsos testigos.
¿verdad? O de falsas acusaciones. Por eso dice, contra un anciano no aceptes acusación, a menos que haya presencia de 2 o 3 testigos. A los que continúan pecando, otra expresión refiriéndose a los que transgreden, repréndelos delante de todos para que también los demás tengan temor. A los que continúen pecando, y por eso aquí cuando hablamos de cuestiones de pecados, aunque evidentemente no mencionamos nombres, no hay necesidad, la palabra es para todos y a todos nos exhorta, y además déjenme decirles también, porque llegó a haber algún otro caso en donde alguna persona decía, sí, ya estás diciendo de mí, ¿verdad? Me estás tirando algo. ¿En dónde? ¿Cuándo? No, es que en tal clase tenemos miles de horas de clases y hablamos de todos los temas y de todas las circunstancias, de todas las situaciones. Yo no voy a estar pensando específicamente todo el tiempo en alguien. La palabra es para todos y a todos de una u otra forma nos instruye. Entonces, para que nadie lo tome personal, pero sí, cuando hacemos uso de casos, decimos los casos, ¿para qué? Para que seamos exhortados delante de todos. Y pues vamos una vida integral, y no a medias, y no mezclada, y no con medias tintas. Ya sabemos que pecando, ¿qué es? ¿Pecando qué es? Transgrediendo la Torah. A los que continúan transgrediendo la Torah es que, pues obviamente todo lo que sale del orden de la Torah. Ya Shaul ya aquí mencionó sobre el chisme, por ejemplo, sí, la mentira, los impulsos, todo eso, sí, también el Shabbat, sí, también las festividades, sí, pero también hay mucha más Torah. Torah no solamente es si guarda o no guarda Shabbat, o las festividades, o si come o no come puerco o mariscos. No, mucha gente se ha enfocado nada más como si eso fuera Torah. No, Torah son, y por eso ya tuvimos nuestra clase de 114 clases de temas de Torah. Y vean cuánta instrucción hay de la cual tenemos que estar siempre conscientes. Fíjense nada más. Bueno, ya están diciendo por acá, qué gracioso, dicen que ya no viven bajo la ley, pero están bajo la ley, así es, y otras leyes, y sobre todo leyes humanas, ¿no? Lucero dice que se ponga en el saco, que le quede cada quien lo que tiene, así es, al final de cuentas, y es más, ¿saben qué? Siempre que la palabra nos pega, en vez de estar diciendo, ay, mira, lo hice por mí, ay, mira, ay, es que, o algo sabe, ¿saben qué? En vez de, ¿saben qué? Gracias, Padre, porque hay una palabra para mí y necesito esto. Yo así siempre he sido, hay algo que bueno, eso es para mí. Y lo agarro, lo tomo y lo uso y lo cambio y lo practico y lo vivo. Imagínense si yo leo un texto y habla de cierta circunstancia y luego aquel o aquella que lo toma personal y dice, estás hablando de mí, me conoces algo, que ni soy yo ni conozco las personas como son, y además ni soy yo el que dice la palabra, es el Eterno. En todo caso reclámale al Eterno. El Eterno lo está diciendo en la Escritura, lo está diciendo por medio de los profetas, por medio del Mesías, por medio de los apóstoles. Reclámale a ellos, reclámale a Él del cual vienen todas las cosas. Como dice en México, así, si le quedó el saco, bueno, pues reclámale a Él, no a mí. Yo lo único que hago es leer y comentar las circunstancias. Pero bueno, si al buen entendedor, pocas palabras, también al buen creyente le cae muy bien la exhortación. Y que bueno, yo soy de esos. Una exhortación, perfecto, la recibo para mí, gracias. ¿Verdad? Pero no salgo con mis quejas y, no, al contrario. Y así es como cambio y vivo, y así es como puedo enseñar también. Bueno, así es, dice, por eso importante escudriñar, dice Laura Monroy, porque es estar siendo exhortado. Ahí está. Silvia Domínguez, es el Eterno el que exhorta, por supuesto, todo viene en la Escritura, nada es de nosotros. La palabra no nos confronta, dice, o incomoda, dice, es porque algo estamos, exactamente, es lo mismo, por eso digo, al contrario, mejor decir gracias. Gracias, de que viene la exhortación por medio de la palabra para nosotros. Ponen aquí, Proverbios 3:12, porque el Eterno corrige a quien él ama, como un padre corrige a su hijo favorito.
Dice, los que defienden es que ese lado cojean. Y bueno, sí, también ahí se nota también el orgullo, ahí luego se nota cuando viene esa sensación, se nota el orgullo, se nota la defensa, ¿verdad? El contraataque, ya te diste cuenta que no son hijos que están esperando de la palabra la corrección, sino pues son quién sabe qué, que nomás están tratando de excusarse y escudarse y defenderse y salir por la tangente. Bueno, esa es la represión, el que está en transgresión. Y además, ¿qué dice aquí? Para que también los demás tengan temor. A veces cuando tocamos esos temas o cuestiones, yo digo, a ver, para que escuchen todos y para que sepan. Y para que en futuras ocasiones no vayan a salir con esas actitudes, ¿no? Yo siempre tomo esos ejemplos para decir, aquí no queremos ese tipo de cosas. Como cuando he hablado de esas personas que llegan, ¿verdad? Muy emocionadas y muy... que yo esto, que yo lo otro, que mire, que yo la consejería y que yo la oración y que quieren meterse y que empiezan a chismear para tomar los lugares y empiezan a hacer estas cosas que uno ya se da cuenta rápidamente. Entonces por eso tomamos esos ejemplos y dijimos, ¿saben qué? Aquí no hay nada de eso, aquí no se vende nada, aquí nadie se entrega, aquí parejos. Y lo siento, pero eso para que nadie se le ocurra en el futuro. Cuando exhortamos sobre gente que llega y que trae sus redes de mercadeo y cosas de esas y que ve una oportunidad que dice, wow, ¿qué cuántos hay? Y lo que empiezan a soñar con sus negocios, yo digo, ¿saben qué? Aquí ni se les ocurra. Es más, los bloqueo. Y cosas de esas, todas estas cosas importantes. Bueno, por Enrique Vera, porque la palabra del Todopoderoso es viva, eficaz y más penetrante que toda espada, dos filos, que alcanza hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y dice que discierne el pensamiento, ¿verdad? Las intenciones del corazón, ahí está. Bueno, exhortación a los que transgreden, y va a terminar Saúl de Tarso diciendo, te encargo solemnemente delante del Todopoderoso y delante del Mesías, Yeshua, y también delante de los mensajeros escogidos, los Malahim, que obedezcas estas normas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Vean nada más, hasta términos de juzgados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es juzgar según la Torah, según la instrucción. Y estas normas no tienen que ver con normas humanas, sino con instrucciones de la Torah que se convierten en instrucciones para las naciones, que son de entrada importantes. Antes de empezar y tardarse 2 años estudiando toda la Torah o 3 años, importantes estas cosas para que vayan teniendo entendimiento sobre cómo comportarse. Obedezcas estas normas sin prejuicio, es decir, sin antes decir, ay, aquí Pablo es, ay, ¿qué se me hace que acá? No, así naturalmente, y además no siendo nada con parcialidad. Aquí es donde se demuestra también un juicio correcto. La Torah habla también de esto. No impongas las manos con ligereza, ni te hagas partícipe de pecados ajenos, consérvate puro. No impongas manos con ligereza. Cuando dijimos de eso, sobre orar sobre alguien, en el sentido de los dones que se le perciben, el testimonio, el buen testimonio, las obras, cuando van a participar dentro del servicio, porque ya saben que en la cristiandad eso de imponer manos y orar es según también sus propios sistemas, sus propias conveniencias, según lo que sea, y hacen un show y gritan y que ya saben, un montón de cosas que no tienen nada que ver con un llamamiento y el servicio. Pero importante, dice, no con ligereza, es decir, esto es de peso. Y es tan responsable como hay que tener mucho cuidado
cuando se designan colaboradores. Y además, ni te hagas partícipe de pecados ajenos. ¿Qué significa esto? El pecado de culpa, ¿verdad? Jatá, ¿se acuerdan? Lo estudiamos en la Torá. Saber en donde hay una transgresión y no decir nada. Y callarte. Y venderte. Y en estos sistemas iglesieros que ya conocemos y que todos conocimos, la mayoría pues si vivimos y ya nos damos cuenta, que hacen acepción de personas y más en el sentido de, como son sistemas ecuménicos y además convenencieros y benefactores, o beneficiados más bien de los diezmos obligatorios de todos los creyentes, cuando resultan ovejas gordas dentro de sus sistemas, no importa que pequen, no importa que el hijo haga esto, el hijo lo haga el otro, no importa que vivan esto, que el hombre a lo mejor ande en tranzas, en injusticias, en lo que sea. Como son ovejas gordas y son buenas diezmadoras, esas no las puedes excluir. Y vean, muchas iglesias según muy paulinas y se olvidan de esta instrucción. Sí, por arriba dicen, aquí Pablo instruye y permite hacer esto, pero acá ni se acuerdan. Pero muchos lugares han caído en esto. Se hacen cómplices de pecados ajenos solamente por intereses. Le dice a Timoteo, consérvate puro. Consérvate en pureza. ¿Se acuerdan cuando Shaul le escribe a los Corintios? Pureza en la carne, dice, y pureza en el espíritu. Ambas cosas. Espiritualmente y carnalmente. Consérvate puro. La palabra que aparece, por cierto, es la 33. Agnos, en el griego. Ahora vamos a ver el significado que le dan en la diccionario Strong. Agnos, limpio, inocente, modesto, perfecto, limpio, casto, puro. Inocente, limpio, inocente. Ahí está, perfecto. Esa es una forma que en la Torah también aparece. No seas partícipe, dice, no seas cómplice. El pecado de Jatá tiene que ver con esto, llevar la culpa de alguien más. Es decir, Shaul de Tarso otra vez vuelve a poner las cosas en su lugar. Es la instrucción del Eterno. Lo que tienes que hacer es mantenerte inocente. Y bueno, ya para concluir, cosas importantes aquí, ¿verdad? Sobre la pureza, sobre la inocencia, sobre ser irreprensibles. Es de veras algo que es apremiante. Siempre buscar delante del Eterno. Por eso es importante siempre mirarse delante de Él, no delante de los hombres. En estos sistemas iglesieros que algunos conocieron y un servidor conoció, como estás tan acoplado, acostumbrado y tienes la mente cauterizada en el sentido de que no hay presencia del Eterno en ti, entonces estás dando resultados delante de los hombres. Y lo que haces, lo que ejerzas, lo que llevas a cabo es para que te vean los hombres, los líderes, el pastor. Y entonces por eso estás muy calmado de la conciencia. Porque pues tú haces tu labor, tú haces lo que se te ordena, tú colaboras, tú te mueves, subes, bajas, vas, vienes, etcétera. Y se siente una especie de paz porque, bueno, tú haces la voluntad de ellos, ellos hacen la voluntad de Dios, así que Dios está feliz y está feliz contigo. Bueno, el Dios de este mundo, claro, ¿verdad? Pero por supuesto, en el caso del Eterno, cuando estás sirviendo al Eterno, estás delante de su presencia, estás todo el tiempo en Él, entonces tienes que, ahí no andas con medias tintas, ahí no andas de hipócrita. Pero cuando la gente anda de hipócrita y con ligereza y no hay pureza, entonces es porque siguen metidos en esos sistemas de mentira, de enredo.
Es como en el gobierno, en la política. ¿Cómo está de corrompida la política? Claro, porque ellos solamente van a entregar reportes, van a entregar documentos, y se hizo eso, se hizo lo otro, y aquí está, y informes de gobierno, y lo que sea. Pero debajo de la mesa se están pasando dineros con empresarios, con negociantes, con el narco, con etcétera, con influencias, venden influencias, pero bueno, ellos presentan y quedan bien con el país, supuestamente, generación de empleos, infraestructura, tecnología, todo eso, pero ya saben, por debajo de la mesa todas sus raterías. Es lo mismo. Esos son los sistemas corrompidos, podridos. Entonces, por eso cuando Yeshua dijo, y lo repito, lo que estudiamos ayer, el gran esclavo del eterno Moisés, y Yeshua dice, el Padre busca servidores verdaderos en espíritu y en verdad de Él, entonces aquí tenemos diferente, porque el jefe es el Padre. Somos llamados por medio del Mesías, pero Él es el jefe, así que estamos bajo su mira. Así que la ligereza aquí no entra. Y bueno, va concluyendo en esta parte Shaul de Tarso. Aquí habla sobre su problema estomacal. Dice, ya no bebas agua, usa un poco de vino por causa de tu estómago, en el sentido de bienestar, de una especie de medicina, y de tus frecuentes enfermedades. No me acuerdo si el comentario anterior de la carta, no sé si alguien nos mencionó, yo alguna vez mencioné también, o a ver si por ahí está Sonia, si hay alguna afección que por un problema estomacal el agua no es lo mejor y tengan que usar un poco de vino por la salud, pero bueno, el caso es de que hay un problema estomacal y necesita de un poco de vino. Dice, de tus frecuentes enfermedades. Entiéndase esto, obviamente dentro del contexto hebreo, no es borrachera, no es de que, verdad, a la fiesta y todo eso, no, es la manera de bienestar medicinal. Tampoco es pecado, porque ya saben que hay como un estigma en la cristiandad en ciertos sectores, verdad, porque ya por la borrachería de unos creen que un poco de vino ya es un pecado, así de, ay, ¿cómo que toman vino, verdad, en la cena del reposo? Eso es del mundo, borrachos, y hay quienes ya regresaron a Egipto y que se escandalizan. Sí, hay que ser coherentes, hay que ser maduros, hay que entender. Una cosa, sí, es la borrachería y todas las consecuencias, y otra cosa es que lo señalen como un pecado, pero cuando en la Torá hasta Yeshua mismo lo usó. En este caso lo usa como un método curativo. Dice Sonia, probablemente digestión lenta. Bueno, ahí está una probabilidad. Y pues bueno, después 24, los pecados de algunos hombres se hacen notorios antes del juicio, en tanto que otros en verdad los van siguiendo. Cosas que son evidentes, conductas, formas de actuar, de vivir, es muy evidente dentro de los creyentes, dentro de la familia de la fe. Sí, las actitudes, las formas, el recato, la vestimenta, rápidamente se nota, como dice aquí Shaul de Tarso, las cosas que se dejan ver. Y dice el 25, asimismo también las buenas obras son evidentes y las que son diferentes no pueden ser escondidas. A luz fuimos llamados, a sal de esta tierra somos llamados. Cuando hay tinieblas se notan, cuando hay luz se nota. Cuando hay iniquidad, transgresión, pecado se nota. Cuando hay obediencia a la instrucción del Eterno se nota. Y bueno, esto para que tengamos en cuenta también que ni siquiera en esta tierra podemos engañar a nadie. ¿Sí? Todo, como dicen coloquialmente, todo lo que sube baja.
y por sus frutos los conoceréis, dice también Yeshua, por sus frutos los conoceréis. Instrucciones que tenemos que tomar como si fueran para nosotros mismos, exhortaciones, consejos, todo basado evidentemente desde el origen de la Torá, adaptado para nosotros como normas de conducta, de vida, de comportamiento que nos han de hacer muy bien si las ponemos por obra siempre. No importa que en esas instancias que no necesariamente tenemos convocaciones todo el tiempo, porque las llegamos a tener ciertamente, pero aunque estemos a la distancia siempre hay formas de ayudarnos unos a otros. Sí, y lo hemos hecho también en estos medios, a diferentes personas, sea la ayuda, sea la necesidad económica, sea la oración, sea la visitación, sea la recepción. No sé si ya llegó, por cierto, me acordé de su hermano Dagoberto y Flor y su familia, con una petición muy importante, una decisión que están tomando importante también, que siempre seamos todos unos de aquí para allá, de allá para acá, siempre esos servidores del Eterno que servimos al Eterno también unos a otros. También unos a otros, apoyándonos, orándonos, sí, orándonos por otros siempre. Y pues bueno, son tantas y tantas cosas y por eso es importante ir a detalle, lentamente, examinando. Ciertamente, y sabemos que pasamos por sistemas, llegamos a hacer cosas a veces que en la Torá pues, no están permitidas, pero el Padre nos hace ver la realidad, nos hace ver también su amor, nos ha también manifestado su perdón, nos ha enseñado también a corregir y hacer que como Él siempre lo hace, que de algo aparentemente malo, pues siempre resulte algo bueno. Él lo transforma para bien. Pero lo ideal es que de aquí en adelante, por supuesto, todo esté basado ya en esas instrucciones, las instrucciones de estos servidores que vienen desde la Torá, en realidad vienen desde la Torá, y siempre van a ser no solo una realidad, sino una coherencia en la vida del creyente. Y especialmente, por supuesto, sobre todo, ayuda a aquello que Yeshua dijo: vosotros sois la luz de este mundo, vosotros sois la sal de esta tierra. Y hay que seguir atentamente esas instrucciones para lograrlo, para poder impactar a los demás. A veces la gente no quiere escuchar necesariamente una y otra instrucción y otra encima y diciéndoles o condenándoles si comen o no comen, no quiere escuchar eso. La gente lo que quiere saber es tu vida, lo que quiere ver es cómo te realizas, cómo actúas, tus decisiones. Eso es lo que a la gente le impacta finalmente, el testimonio. Entonces, finalmente, son instrucciones, otra vez, no para los oidores, sino para los hacedores. Las llevemos a la práctica, las cumplamos, las ejecutemos, y eso es lo que muestre, por supuesto, un fruto digno de haber hecho Teshuvah, como ya lo hemos estudiado antes. Y además, finalmente, como también lo aprendimos ayer, es un servicio al Eterno y también que Él es el que, al final de cuentas, nos va a recompensar, ¿verdad? Él nos va a dar la recompensa de la fidelidad que hayamos tenido delante de Él, ¿vale? Pues bueno, ahí está. Pues están pidiendo algunos consejos sobre el yain, el vino, algunas recomendaciones, asuntos cardíacos, etcétera. Bueno, aparte tiene su beneficio, ¿verdad? Y obviamente tiene su significancia, su símbolo en la Torá, claro, y obviamente pues disfrutarlo con la bendición que el Eterno nos da. Sí, no se trata aquí, para que también la gente entienda y que no vaya a ser de piedra de tropiezo, no somos alcohólicos ni bebedores, nada de esas cosas, ¿verdad?
Entonces, hasta nos llegamos a obsequiar acá en Shavuot, nos dejaron los hermanos unos vinos muy ricos, los hermanos de Toluca, los hermanos Vera también, un servidor. Se disfruta en Shabbat, ¿verdad? Y sobre todo el elemento que simboliza justamente cada Shabbat, en la delicia del Shabbat, el nuevo pacto, el maná que desciende del cielo y el vino nuevo, el pacto nuevo en la sangre del Mesías. Así que nada como eso y vivir la vida que el mismo Mesías nos manda a vivir. Así que bueno, por ahora hasta aquí.